Convocamos al pensamiento, a la imaginación, al análisis. Las nuevas tendencias sociales, artísticas y culturales de México y el mundo. Con una perspectiva diferente. A partir de este momento, Radio Educación te encuentra al otro lado del día. Radio Educación presenta tú, yo, él, ella, ellos, nosotros, nosotras. Todos y todas, habitamos en el jardín de las orquídeas. un encuentro con la diversidad sexual. Época precolombina y la colonia. Buenas noches, México y continente americano, y buenos días el resto del mundo. Los saludamos con muchísimo gusto, Elizabeth Nolasco y José Ángel Domínguez, a nombre de las personas que integramos el equipo de producción de En el Jardín de las Orquídeas, un encuentro con la diversidad sexual. Desde la Ciudad de México saludamos a nuestros radioescuchas que nos sintonizan por el 1060 de AM. Y también a los internautas que navegan en este momento por la red, que también nos pueden ver por la plataforma Ustream. Les recordamos que tenemos varias vías de comunicación, nuestra multilínea telefónica 4155-1060 o la alada sin costo 01800-080-1060. A usted, amigo, amiga que navega por la red, lo invitamos a comunicarse con nosotros al correo electrónico en el jardín de las orquídeas @radioeducacion.edu.mx. En el Facebook estamos como En el Jardín de las Orquídeas y en Twitter @orquídeasradio. Heréndira Salazar y Víctor Bárcenas estarán atendiendo sus llamadas y, por supuesto, las redes sociales. Saludamos a los radioescuchas e internautas que en este momento sintonizan las emisoras del Instituto Morelense de Radio y Televisión enlazadas a nuestra señal, y a los internautas también que nos siguen a través de www.radiomexicanacontemporánea.com. En esta segunda emisión vamos a intentar hacer un análisis, por supuesto acompañados por nuestra invitada, un análisis de las distintas perspectivas sobre la diversidad sexual en las culturas de la época precolombina y la colonia. Recordaremos casos como el de Cotita de la Encarnación y los tolerados como la monja Alférez, esto para intentar entender los cambios de asimilación cultural a la llegada de los españoles al continente americano y a este proceso de colonización. Y bueno, ya está con nosotros nuestra invitada de lujo, en la cabina José Vasconcelos, con la que charlaremos los próximos 60 minutos. Efectivamente, le damos la más cordial bienvenida. Nos da muchísimo gusto recibir aquí a la doctora Yesenia Peña. Ella es maestra en Ciencias Médicas por la Universidad de Colima, doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora investigadora titular C de la Dirección de Antropología Física del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es coordinadora de las Semanas Culturales de la Diversidad Sexual del INAH y de la colección Diversidad Sexual, coeditora de la Revista de Estudios de Antropología Sexual, autora de varios libros y artículos, y ya una imprescindible en este programa. Bienvenida. Muy buenos días, tengan todos y todas. Yo feliz de estar nuevamente con ustedes en este tema tan importante. Bueno, pues desde el estado de Morelos vamos a tener también la colaboración de Alma González Figueroa. Así es, y bueno, los invitamos a escuchar y ver el material preparado por el equipo de producción. Adelante.
En Centroamérica, las islas del Caribe y Norteamérica, los homosexuales eran considerados frecuentemente como seres especiales, mágicos, dotados de poderes sobrenaturales, cuya cercanía era augurio de buena suerte. En el Imperio Inca, el estado prehispánico más grande de América, a un hombre homosexual se le llamaba Hualmishu y a la lesbiana Oljoxtá. En la región incaica hay algunos episodios que están relacionados con estas prácticas sexuales. En la Sierra Sureña, la homosexualidad no tenía aceptación alguna. En cambio, en la costa central y costa norte, era algo habitual. Las relaciones lésbicas parecen haber sido más conocidas. Según la crónica de Felipe Guzmán Poma de Ayala, Capac Yupanqui tenía un cariño muy especial por ellas, las mujeres lesbianas. Los incas tuvieron mucha consideración para las mujeres, las cuales tenían gran desenvoltura y mucha libertad en el trato social. Gozaban de privilegios e incluso podían participar en combates en tiempos de guerra. Igualmente, se les permitía ser promiscuas sexualmente y participar en la toma de decisiones. En la cultura aymara, a diferencia de las demás antiguas civilizaciones precolombinas que convivían bajo la dominación de los incas, la homosexualidad se conocía. La homosexualidad fue también conocida y respetada entre los mapuches o araucanos y guaraníes, principalmente en la última, donde se dice que tenían estas prácticas sexuales con normalidad y naturalidad sin tener alguna preocupación. En el territorio del México prehispánico, el conocimiento de la homosexualidad y las relaciones lésbicas depende en gran medida de la difícil valoración de las fuentes que abordan este polémico tema. José Luis Trueba Lara, en Historia de la Sexualidad en México, señala que los antiguos mexicanos tenían una concepción abierta y libre de la sexualidad. Una permisividad amplia, sabrosona, porque una vez cumplidos los ritos de iniciación, este ejercicio se volvía prácticamente abierto, tanto en la cópula heterosexual como en la homosexual. No había grandes persecuciones, sino apertura. Los mayas eran relativamente tolerantes con la homosexualidad. Se sabe de fiestas sexuales entre los mayas que incluían el sexo homosexual, lo que no impide que la sodomía estuviese condenada a muerte en horno ardiente. La sociedad maya consideraba la homosexualidad preferible al sexo prematrimonial heterosexual, por lo que los nobles conseguían esclavos sexuales para sus hijos. Los mexicas o aztecas eran extremadamente intolerantes con la homosexualidad, llegando incluso a la muerte por garrote para las lesbianas, a pesar de que algunos de sus rituales públicos tenían tintes homoeróticos. Por ejemplo, adoraban a la diosa Xochiquetzal, que bajo su aspecto masculino, con el nombre de Xochipilli, protegía la prostitución masculina y la homosexualidad. Los toltecas, por otra parte, eran muy tolerantes con la homosexualidad. Otras etnias tenían una visión más liberal sobre el asunto. Nos llegan hasta la fecha los muxes en las poblaciones zapotecas de Oaxaca, quienes son considerados parte de un tercer sexo, y los xayancas entre los totonacos. Los muxe nacieron varones, pero se visten con ropa de mujer y asumen roles femeninos en la comunidad. Tradicionalmente, los muxes también tenían el rol de iniciar sexualmente a los muchachos adolescentes. Junto con los rechazos hacia lo que los españoles llamaron el pecado nefando, se perciben sin embargo espacios de tolerancia, sobre todo con los verdaches o travestis socialmente aceptados. La cosmovisión constituye también un marco en el cual se pueden analizar los fenómenos de travestismo, así como indagar sobre el sexo de los dioses. El homosexual merece ser quemado, según los informes nahuas de Fray Bernardino de Sahagún. Y según Salvador Novo,
Torquemada dejó constancia acerca de las acciones que Netzahualcóyotl emprendía contra los homosexuales. Ordeno que al hombre homosexual considerado pasivo, penetrado, se le extraigan los intestinos por el ano y después sea enterrado en cenizas calientes. Sobre la que los jóvenes, haciendo burlas, echaban leña para que ardiera mejor. Y el castigo para el hombre homosexual activo, o sea, el penetrador, es que se le entierre en tales cenizas hasta que muera. Pues ya escucharon todos, amigas, amigos y aquellos que pudieron verlo a través de el internet, esta cápsula. Está con nosotros la doctora Yesenia Peña, a quien yo le preguntaría de entrada, ¿qué tan amplios son los estudios que existen sobre la sexualidad en esta época precolombina, Yesenia? Pues realmente hablar de las connotaciones o prácticas culturales que tienen o que trastocan la sexualidad son muy pocas, en virtud de las fuentes y la calidad de las fuentes. Solamente contamos con fuentes de crónicas históricas realizadas por los frailes que vinieron precisamente en el momento de la evangelización. Contamos también con códices pre- y postcolombinos y con lo que son los materiales o vestigios arqueológicos actuales y los restos óseos. Entonces, a través de esto tendríamos que posicionarnos en un primer momento. ¿Con qué cultura, visión e ideas llegaron estos frailes y estos conquistadores? Porque incluso Cortés hizo su relación de cartas, ¿no? Al respecto de estas cuestiones. Y al pensar precisamente con qué visión, pues es la que hablábamos en la semana anterior, con una visión de todavía muchos elementos conceptuales de la Edad Media, de una reforma cristiana que se empezó a hacer, y de una crisis realmente económica, política y espiritual que se vivía en Europa. Estas son las personas que nos llegan, a tal grado que se hablaba que estas crisis llevaban consigo una serie de excesos, tanto para los españoles en aquel entonces, como para los propios clérigos y religiosos que estaban dentro de la iglesia. ¿Y cuáles eran los excesos? Bigamia. Eran también todo lo que tenía que ver con prácticas sodomitas. No querían perder los seculares sus derechos de tener mujeres y de casarse, porque con la reforma cristiana perdías esto, y entonces muchos decidieron incluso cambiar de religión, volverse musulmanes. Entonces, bajo este paradigma es en que se da la conquista. Una conquista que se da con la guerra para extraer recursos y mediar la crisis financiera. Una conquista que se da con la evangelización, con la cruz, porque se creía, había una pugna entre seculares y regulares, ¿no? Y los regulares decían que había que proteger al indígena, que tenía instituciones morales y sociales y que había que darle a conocer a Cristo, ¿no? Y por otro lado, que esto permitiría precisamente un mejor desarrollo. Y por el otro lado tenemos una tercera conquista de la que casi no se habla. La mejora de la raza, una conquista sexual. Se cometieron abusos extraordinarios con las mujeres indígenas, que iban desde la violación hasta el lenocinio, comercio, esclavitud sexual y todo lo que se puedan imaginar. Por una sencilla razón. Si en aquel tiempo, en la época medieval, la mujer era considerada un hombre imperfecto, ya en este tiempo la mujer era considerada una mujer de segunda clase, sumisa, que tenía solamente valor y tutoría a través de un hombre, sea padre, hijo, hermano, etcétera, esposo, y que no podía hablar. Entonces, estas categorías son
las que traen permeadas las ideas de quienes vienen a observar la evangelización y observar las conductas sexuales de los indígenas. Así que venían de ideas de sodomías, venían ideas de adulterios y demás que aquí se escandalizaron totalmente. ¿Qué tipo de aplicación de toda esta cultura llega aquí? Pues toda. O sea, ejemplos. Ajá, en ese sentido, ¿qué es lo que llega aquí? Pues el principio de la sodomía, entendiendo como aquella práctica que sale precisamente de las prácticas de la reproducción, lo que se llamaba contra natura, o simplemente hacer el acto fuera del edificio sagrado. Ajá, donde únicamente se podía ir visualizando hacia las prácticas cada vez más de relaciones homoeróticas. Pensar que solamente la sodomía podía justificar un proceso de herejía y traición del ser hombre fue uno de los grandes alegatos de justicia para declarar la guerra a los indios. Así de sencillo, porque se corrió la voz con Cortés y con otros de que estas tierras estaban llenas de sodomitas. Entonces no faltaron pues las cruzadas vengadoras que querían erradicar el sodomismo, y más aún porque se encontraban ídolos fálicos, imágenes fálicas de fertilidad, y no solamente eso, algunas figurillas que dejaban entrever precisamente posiciones tan aberrantes como los homoerotismos o imágenes dentro de la cultura maya de grabados, de pinturas donde se dejaban ver a algunos sujetos que entraban en éxtasis metiéndose aparatos por el ano, ¿no? Ya, es interesante esto que nos cuentas, pero en la cápsula que veíamos nos hablaban de algunas prácticas y algunas posiciones de estos pueblos precolombinos, posiciones culturales, quiero decir, no posiciones eróticas, ¿no? Efectivamente. Y creo que, aunque hay muy poca información, sí habría que decir que no sé bien a bien, Yesenia, si se podría hablar de homosexualidad como tal en las prácticas eróticas de estos pueblos. En primera instancia, efectivamente, no podríamos hacer un anacronismo de lo que es homosexualidad para las poblaciones pasadas, ni griegas, ni antiguas, y tampoco prehispánicas. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que las prácticas de homoerotismo y lesboerotismo eran en otro contexto, implicaban otro tipo de acciones y no eran perseguidas. Se presentaban estas prácticas, pero así como se presentaban, se presentaban en momentos y contextos que se consideraban necesarios, como rituales, festividades, y se castigaban en otros contextos y momentos que no eran considerados oportunos. Precisamente de ahí que tendríamos que posicionar, de que si la idea que traían estos españoles era una idea del cosmos, de los humores del cuerpo, donde la idea hipocrática era que para ser un ser humano, o sea, la reproducción era básica, era una cuestión natural, y para ser un ser humano se requería del semen femenino y masculino, con la reforma cristiana que abraza la perspectiva aristotélica, esto cambia. Claro. ¿Y por qué cambia? Porque es un principio donde indica ya no se requiere el semen de la mujer, porque no existe. El semen del hombre es el único necesario que trae ahí al pequeño homunículo ya preformado, y la mujer solamente es una vasija que contiene, y nuevamente a la mujer la ponen en una posición de degradación. Y a partir de esta visión confrontemos con la visión que había aquí en Mesoamérica o en el mundo prehispánico. ¿Qué visión había? Igual, una visión de que el cuerpo era un microcosmos que obedecía a un contorno cosmogónico más amplio, donde había deidades, donde había naturaleza, cuestiones sobrenaturales, donde el comportamiento tenía incidencia a nivel comunitario y social y incidencia a nivel individual. Y esto era muy importante. ¿Por qué? Porque se buscaban equilibrios. Y al yo tener un exceso o una insuficiencia de algún sustento o alguna necesidad, se generaba un desequilibrio. De ahí que la sexualidad en época prehispánica se viera como un alimento,
un alimento necesario y sagrado para vivir bien y en bienestar, tratando de conservar ese equilibrio. Y cuando yo lo transgredía, la cosa cambiaba, porque entonces no solo yo me afectaba a mi cuerpo, me podría envejecer, sino que también afectaba a la comunidad. Y uno de los mejores ejemplos es la enfermedad del tlazoltl, o mejor conocida como la enfermedad de la basura sexual. ¿Y qué quería decir este tlazol y esta enfermedad de la basura sexual? Pues no era más que aquella enfermedad de que si yo estaba casada contigo, en el sentido de aparejarnos, y de repente cometía yo un tipo de adulterio, me iba con alguien más, ¿qué crees? Me contaminaba, tú no lo percibías, pero si teníamos niños, lo percibían y se ponían inquietos, llorosos, molestos. Y había otra cuestión más. La naturaleza estaba en relación con todo esto. Y había un amigo que casi siempre vivía en las casas: los ratones. El ratón lograba oler. Y si te mordía la tilma, era que tú estabas de adúltero con ella. Y si me la mordía a mí, mi huipil, es que yo estaba de adúltera contigo. Y esto nos habla precisamente de esas interacciones que parecieran mágicas, pero en realidad tenían una lógica. Y esta es una de las tantas enfermedades que podía generar desequilibrio en lo personal, en lo familiar y en lo colectivo. ¿Y cómo se curaba entonces? Pues estas cuestiones... Matando al ratón. Pues no, precisamente. Antes de que te mordiera, te delatara. Había formas curativas muy específicas a las que había que ir precisamente con los que saben, estos curanderos o conocedores de esto. ¿Y cómo se curaba esto? Precisamente con rituales de purificación, baños, abstinencias, rituales, porque ellos no profesaban la abstinencia nomás porque sí, era una cuestión ritual de un sacrificio o autosacrificio, de sangrados, punciones, etcétera, para volver a tener el equilibrio y, por supuesto, cesar en la función. Y así como tenemos estas, tenemos muchas más, como el empacho de hombre por mujer, el empacho de mujer por hombre o incluso el empacho entre parejas. Ya, cuéntanos, Yesenia, o sea, ¿qué pasaba cuando alguien se empachaba de hombre o de mujer? O sea, ¿qué significa esto? Sí. O sea, yo tengo una pareja, soy un azteca que estoy casado o aparejado con mi pareja y de repente me empacho de mujer y y doy la vuelta. Pues mira, efectivamente, los empachos eran muy comunes, así como las chipiles, ¿no? Entonces, había empacho de todo tipo. Empacho por comida, empacho porque yo estaba embarazada y tú te ponías chipil, ¿no? Te daban los mareos y demás. Pero había empachos muy específicos. Uno de los empachos específicos y más conocidos a lo largo del orbe y que todavía hoy en día se conocen en muchas comunidades indígenas es ese que llamamos enculamiento. Sí. ¿Y en qué consiste el enculamiento? Ya lo empezamos a entender. Pues no era otra cosa no hay mexicano más que no lo haya vivido. Claro, más mexicana. que ese hombre que empieza a adelgazar, se ve ojeroso y nomás quiere echar pata con aquella. Claro. Y aquella ya no lo aguanta. Entonces hay un tratamiento muy específico para eso. Por ejemplo, en las culturas nahuas contemporáneas, el tratamiento todavía se registra. Se agarra por ahí, a las 12 de la noche el hombre de la mañana se desnuda y con el agua de nijayote, después de haber hecho el proceso de nixtamalización del maíz, se le baña. Después de eso, en una olla de barro, se abren 30 huevos, completitos, sin cáscara, y se hace que desnudito se siente ahí, ¿y qué creen? Aquello empieza a succionar ese alimento. Y después se dice que la medicina hizo efecto cuando empieza a eruptar. Pasado un tiempo, el hombre le empieza a dar asco a esa mujer y otra vez vuelve a estabilizarse. Ese es el empacho de hombre por mujer. ¿Cuál sería entonces el empacho de mujer por hombre? Pues aquel empacho cuando no, ¿qué creen? Soportamos la cuarentena después de dar a luz. Y entonces golosos tenemos un exceso sexual.
tenemos una práctica sexual y pasa lo mismo. La mujer le estarían dando una serie de fiebres, una serie de procesos infecciosos que hoy reconocemos como fiebres puerperales, etcétera, ¿no? Empieza a adelgazar, no quiere comer, etcétera, y la cura es básica. La partera o la curandera le preparaba un chocolate con una serie de hierbas, pero con un ingrediente específico. En nuestras culturas del pasado, pues no había asco a los fluidos corporales como lo hay ahora. Pues teníamos que ir con el que le proporcionó el daño para darle extraerle el beneficio del semen, mezclarlo, que no se diera cuenta la paciente por aquello del asco y va para adentro. Toma, gorila, tu lunch. Así es. ¿Pero qué creen? Luego nos fallaba. ¿Por qué? Porque luego resulta que de él no era la medicina. Y había que ir a buscar quién era la medicina. Entonces, como vemos, la cosmovisión es muy amplia y obedece precisamente a un sistema muy amplio, donde los dioses podían presentarse como dioses y como diosas, según las fiestas y según los rituales. Como también podrían ser dioses que no necesitaban de contacto del opuesto, es decir, de la dualidad, para poder dar vida y generar otros dioses. O simplemente requeríamos de este sumo sacerdote que se invistiera de mujer y tuviera la dualidad sagrada para poder hacer rituales. De ahí que eso que ahora llamamos transvestismo para nuestras culturas prehispánicas era una práctica sagrada y la podemos observar en donde actualmente todavía hay reminiscencias que las podemos observar como en los mushes cuando participaban estos, de acuerdo al consejo de ancianas, en la velación y requerían esta transmutación de ser hombre investido de mujer para entrar en comunicación con los dioses. Esto no tiene nada que ver con la homosexualidad actual. Contestando a tu pregunta, la homosexualidad actual es una identidad sexoerótica. ¿Qué implica esto? Que tiene una serie de rasgos, un estilo de vida, ciertos rasgos donde precisamente uno de los principales es la práctica sexual de que tienes un gusto por gente de tu mismo sexo, pero no es la única. En las culturas antiguas prehispánicas e incluso en las antiguas, más atrás, pues estamos viendo que no existía como tal una identidad homoerótica, sino lo que existían eran prácticas homoeróticas y lesboeróticas que se permitían o no, o se castigaban de acuerdo a la normalización de sus calendarios, su cuestión ritual y sobre todo también sus prácticas sociales legales. Y que incluso era parte de su equilibrio, decías, claro, ¿no? Efectivamente, porque romper este equilibrio en grupos de organizaciones sociales guerreras era terrible. Claro. Y era terrible, ¿por qué? Porque se requería disciplina. Porque los excesos y la no satisfacción de las necesidades implicaban fracasos en el control, implicaba que se burlaran los otros, que tú les estabas pidiendo tributo, implicaba muchas situaciones y más en este caso para los aztecas, porque ellos se consideraban herederos de todas las culturas mesoamericanas y principalmente del lugar de las artes y las ciencias de Tula. Bueno, pues escucha usted a la doctora Yesenia Peña en esta segunda emisión del Jardín de las Orquídeas. Esperamos que nos llamen por teléfono, nos daría muchísimo gusto. Así es, les recordamos nuestra multilínea porque seguramente tiene algo que decirnos. El número 41 55 10 60 o nuestra alada sin costo al 01800 080 1060. A los internautas los invitamos a comunicarse con nosotros al correo electrónico en el jardín de las orquídeas @radioeducacion.edu.mx. En el Facebook estamos como en el Jardín de las Orquídeas y en el Twitter como @orquídeasradio. Aprovechamos para mandar un saludo a Efraín Aogl Juan
De plano, así es, sí. Órale. Un saludo. Y Leo Castillo, que están escuchando nuestra transmisión. Y también saludos a Olga Nelly Estrada, a Dinora Cano, a Maruki Figueroa, a Fernando Pablo Hernández, a Gerrito Jai, que ya están conectados a nuestra segunda emisión y a nuestra página de Facebook. Gracias por comunicarse. Ojalá y aporten una opinión, un punto de vista. Nos daría muchísimo gusto saber de ustedes. Así es, y bueno, escuchemos el material que preparó la producción. Adelante. Nosotros seguimos aquí. La llegada de los colonizadores españoles y demás europeos, portugueses, franceses, británicos y holandeses, supuso la imposición de un nuevo sistema político, social, cultural y religioso, con la conversión al cristianismo y la eliminación de las anteriores creencias y prácticas, estableciéndose la homofobia habitual en Europa, además de la discriminación, el racismo y el clasismo. A partir de la mitad del siglo XVI aparecen los primeros cronistas. Fray Toribio de Benavente, más tarde llamado Motolinía, uno de los cronistas más importantes de esta época, escribe que los nativos bebían cierto vino llamado pulque, hasta el punto de emborracharse, seguido por sacrificios y los vicios de la carne, en especial el pecado nefando. Según afirmaciones de Fray Agustín de Betancourt, aquellos hombres que se vistan de mujer serán ahorcados si cometen pecado nefando. se registran dos casos que vale la pena recordar. El historiador francés Serge Grusinski rescata un caso ocurrido en Nueva España en 1658. El 6 de noviembre de 1658 se llevó a cabo un auto de fe, donde fueron quemados 14 hombres encabezados por la famosa Cotita de la Encarnación. Un hombre más se salvó de la hoguera por ser demasiado joven. Este fue azotado y vendido a un mortero por 6 años. Todos ellos habían cometido el pecado de sodomía. Entre los documentos enviados al rey Carlos II se encuentra una carta del magistrado del Tribunal Supremo, Juan Manuel Sotomayor, que describe la sodomía como un cáncer endémico que había infestado y extendido entre los prisioneros cautivos de la Inquisición. La carta de Sotomayor informa que entre 1657 y 1658 se habían investigado o sentenciado a 125 individuos, entre los que se encontraban españoles, indios, mestizos, negros, mulatos, castizos, moriscos y un portugués de diferentes condiciones sociales, desde esclavos y domésticos hasta estudiantes, artesanos y comerciantes. Estas afirmaciones nos llevan una vez más al ocultamiento que existía a causa de las relaciones homosexuales, presentando invisibilidad social y el castigo por parte de las autoridades, tanto religiosas como gubernamentales que regían en esta época. Otro caso importante de mencionar de la época colonial es el de la monja alférez. En el año 1592 nacía en Donisti una niña llamada Catalina. Siendo su familia de buena posición, su padre, don Miguel de Erauso, era caballero de la ciudad, y su madre, doña María Pérez de Galarraga, una dama de sociedad. La niña le salió rebelde y decidieron ingresarla en el convento de San Sebastián el Antiguo, donde su tía era priora. Catalina, que durante toda su vida no paró de meterse en líos, justo antes de hacer los votos, pelea en el convento y para escapar se disfraza de hombre, y bajo el nombre de Antonio de Erauso
comenzó sus aventuras por diferentes ciudades españolas. Llegó hasta Cartagena de Indias y cuando el navío se propuso volver para España, Catalina robó 500 pesos y escapó embarcándose con rumbo a Panamá. Tras ir de un lugar para otro, entre peleas y líos, a Catalina le gustaban las mujeres. Con su alta estatura, su escaso pecho, aspecto andrógino y voz ronca, no le costaba trabajo pasar por hombre. Tuvo que huir a la ciudad de Concepción, donde encontró a su hermano Miguel de Erauso. Casi 3 años estuvo con él como soldado sin que éste la reconociese. Incluso se disputaban las mujeres. Por error, mató a su propio hermano, lo enterró y nuevamente escapa. Tras numerosas batallas, peleas, viajes, escapes de matrimonios y en general una vida revuelta, acabó en Huamanga y viéndose en un atolladero, confesó al obispo del lugar su verdadera identidad y su trayectoria. Unas matronas testificaron que era mujer, además de permanecer virgen, por lo que el obispo perdonó sus excesos, la vistieron de monja y fue ingresada en un convento. Se hizo tan famosa que a su regreso a la patria fue recibida por el rey Felipe IV, que le concedió una pensión, y luego el Papa Urbano VIII le otorgó la facultad de poder usar ropa de hombre, siempre que no volviese a las andadas de espadachín y pendenciero. En 1645, 25 años después, volvió a embarcarse rumbo a la Nueva España, esta vez como hombre de paz, en donde vivió hasta el final de sus días como Antonio de Erauso. Se dedicó al transporte y murió en 1650 en el pueblo de Quitlaxtla. Su autobiografía tardó casi 200 años en publicarse, y desde aquel momento se vendió la idea de que fue una mujer pendenciera, y solo en algunos pocos casos señalándose la posibilidad de que se tratara de una mujer lesbiana y jamás como una persona transexual. Gracias a sus memorias tenemos uno de los mejores casos documentados de transexualidad masculina. Bueno, pues ya llegaremos ahora a esta época para muchos oscura, que es la colonia poco estudiada, pero antes los invitamos a escuchar la colaboración desde Morelos de nuestra amiga Alma González Figueroa. Adelante, por favor. No hay suficientes estudios de la época en la que en el continente americano reinaba la vida sin europeos. Y cuando llegaron estos, trajeron la visión católica que ya desde entonces reprobaba y castigaba las prácticas homosexuales o lo que se le pudiera parecer. Mientras tanto, en otras organizaciones sociales no nada más no los aceptaban, los torturaban y asesinaban, convirtiendo estos crímenes en espectáculos como más tarde sucedió en la época colonial. A través de esos ritos públicos de castigar y condenar a muerte ante la vista del resto de la población, se instauró la amenaza moral en la que había que participar del escarnio, si no se corría peligro de convertirse en víctima. Desgraciadamente esto ha llegado demasiado lejos. En nuestro país sigue sucediendo, ya no masivamente como en aquellos años. Hoy en día se le llaman crimen de odio, crimen por homofobia. Hay registros de la tolerancia de actividades homosexuales con propósitos festivos y recurrían a ellas para mantener la virginidad previo a las formas del matrimonio de aquellos cientos de años atrás de la época prehispánica. Si se realizaban fuera de ese contexto, el castigo era inminente, horrible y mortal. El caso de la monja alférez o Antonio de Erauso, su nombre masculino, nos da cuenta de la intolerancia e ignorancia cuya concepción moral tiene su equivalente en la actualidad. Respecto a la visión liberal de algunas etnias, como la del Istmo de Tehuantepec en el estado de Oaxaca, hay un mito alrededor de las actuales mushe, personas que nacieron del sexo masculino que deciden vestir y vivir como mujeres. No hay registro cuántas son intersexuales.
Se cree que son aceptadas sin correr riesgo alguno y que viven quitadas de la pena, que gozan de libertad para hacer su vida como mujeres. No es así, sufren estigmatización, segregación y violencia. Es el machismo de las personas más cercanas a ellas quienes también les castran sus sueños. A pesar de este aspecto aparentemente liberal de su cultura, no es fácil la vida para un niño que se sabe niño y que decide por voluntad propia serlo. Es dentro de la familia y de sus círculos más cercanos donde hay que ser muy valiente para ir abriéndose y deconstruirse del género masculino hacia su identidad femenina. Difícilmente pueden tener pareja y trabajo, se entregan al cuidado de su madre y padre y a mantener la casa en pie. Las instituciones como la familia tradicional y la iglesia, cualquiera que ésta sea, mantienen vigentes las restricciones que llegaron a través de los colonizadores. Ser un país con antecedentes de coloniaje es una raíz difícil de cortar. Actualmente la religión impide el uso del condón, prohíbe todo lo que no sea heterosexual, castiga al señalar que es pecado interrumpir el embarazo, así como casarse con personas de su mismo sexo. Todo esto se lo creen a pie juntillas, quienes mediante elección popular llegan al poder y a los congresos y hacen del derecho a decidir un delito con pena de 5 años de cárcel, como sucedió en legislaturas pasadas en el estado de Morelos. Un hueso difícil de roer para quienes queremos que esto cambie. Agradecemos la colaboración de Alma González Figueroa y bueno, seguimos aquí en el Jardín de las Orquídeas, un encuentro con la diversidad sexual. Y bueno, después de escuchar estos 2 casos de la cápsula de Cotita de la Encarnación y la monja Catalina Alférez, son casos documentados en la Nueva España, nos damos cuenta que a la llegada de los españoles se recrudece la persecución contra las personas que no practican la heterosexualidad, como hoy la llamamos, ¿no? Exacto. Yesenia, ¿qué nos puedes decir de estos 2 casos o incluso darnos otros donde se quede clara esta parte de la persecución, ¿no? Claro que sí. Primero tendríamos que empezar hablando de que todavía en la colonia hay una fuerte desigualdad entre hombres y mujeres y que esta fuerte desigualdad precisamente acompañada de las leyes de la colonia donde van y persiguen el pecado nefando, la sodomía y todo eso, pues sí era causal de muerte. Pero ¿cuál era la diferencia? Que había excepciones de tolerancia, como por ejemplo la embriaguez, la locura. Eran 2 de las excepciones de tolerancia. Pero había tolerancia con las mujeres. ¿Y por qué había tolerancia con las mujeres? Por la sencilla razón, como comentábamos, de que al pensar con este sentido aristotélico de que la mujer nada más era contenedora y ya no necesita, ya no tiene, no se requiere el semen femenino para juntar y hacer un ser humano, entonces, pues la mujer no afecta a la reproducción. No humilla a Dios, es un hecho contra natura, pero el hombre sí. El hombre sí afecta a la reproducción. El hombre sí pierde la semilla. Y el hombre sí humilla a Dios porque está traicionando, ¿qué? La virilidad. Y entonces se recrudece, digamos, el castigo contra los varones y se hace más laxa o más permisiva la cuestión tolerante hacia las mujeres. Así es. Y ejemplo de esto, pues lo tenemos aquí en una de las cárceles que nos hablan de Sevilla todavía, en pleno siglo XVI. Y nos dicen, algunas mujeres se habían convertido en gallos con ayuda de un baldrés o un instrumento fabricado de pellejo curtido de oveja y moldeado en forma de la natura de un hombre, que después se ataba con cintas. La pena iba, por esta acción, de 200 latigazos y el destierro hasta, en algunas, la muerte. Pero eran muy raras las cuestiones de muerte hacia la mujer. ¿Y a qué se debe esto? A que precisamente con esta visión que se tenía de la mujer como un ser de segunda, como un recipiente que contenía nada más la semilla, pues ¿qué creen? Se nulifica la sexualidad de la mujer. La mujer se ve supeditada al hombre totalmente. Y entonces la mujer ya no requiero yo darle placer como hombre para que tenga un semen femenino. Ahora la mujer me requiere dar solo placer a mí para que yo pueda dar una buena semilla.
Qué cosa tan terrible, ¿no? Circunstancias que hasta la fecha pues vemos como prácticas comunes. Exactamente. Y así como eso, pues está precisamente lo que comentas de este chico, Cotita, de la Encarnación. Y tenemos también lo de la monja alférez. Pero nuevamente tendremos que posicionarnos aquí, que para la época colonial lo más penado era el afeminamiento. ¿Por qué? Porque la mujer era un ser irracional. Entonces esto implicaba una traición al ser hombre. Claro. Ajá. Y mientras que la mujer pues era parte de su emoción. O sea, que era parte de esto que anteriormente en la antigüedad se llamaba el volum hysterium, y acá ya se retoma propiamente como enfermedades emocionales. Esa volubilidad, esas cosas, cosas que se han, digamos, identificado con conductas femeninas, aunque sea erróneo, digamos. Exactamente, y que nuevamente eso nos lleva a... ¿Qué está pasando cuando pensamos en homoerotismos y lesboerotismos en esta época? Pues está pasando que nos estamos llevando nuevamente conceptualizaciones modernas para tratar de explicar el pasado, en vez de hacer un exégesis, es decir, en el contexto en que se vivió. De ahí que para mí sería más importante pensar esta connotación de la monja alférez como una mujer precisamente que se trató de anteponer a los roles de su época. ¿Cómo? No había otra forma, trasvistiéndose para poder explorar el mundo, conocer y tener acceso a placeres. Claro. Es una equivocación llamarla transexual, digamos, desde un punto de vista contemporáneo, cuando podría ser sí un travestismo, ¿no? Exactamente, ¿y necesario para qué? Para hacerse de los bienes que requería, a tal grado que, bueno, en la historiografía de ella se habla que tuvo contactos sexuales con hombres y con mujeres, en el sentido estricto de la palabra, ni transexual ni lesbiana, pero tampoco le vamos a poner otra etiqueta porque no obedece al contexto de la época. Y más aún, sí podríamos hablar de que muchas de estas figuras históricas pueden haber sido muy engrandecidas o reducidas, y que nos pone a pensar qué tanto es realmente una cuestión religiosa de buscar y reducir la sodomía y el pecado, cuando más bien puede ser una cuestión política. Claro. De deshacerme de algunos sujetos, algunos enemigos que a mí no me interesan en ese momento. Entonces entra en conflicto algunos parajes de la nobleza y a cuestiones políticas, pero lo cierto es que estas acciones se llevaban principalmente a cabo ¿con quién creen? Con los afrodescendientes, con las castas, con los indígenas nobles, con uno que otro mestizo, pero muy difícilmente se llevaba con los españoles. Personajes como, vemos esto de la monja alférez por un lado, pero casos como el de Sor Juana Inés de la Cruz, por ejemplo, ¿no? Exacto, y volvemos a la misma situación. Que la monja, ¿no? Ella era monja. Recuerden cómo viene este proceso desde el medioevo. Hablábamos que una manera de sujeción fue generar el amor cortés, el amor incendiario y el amor heroico. Ser monja, saber escribir y leer, ya era prácticamente un pecado, y más si escribías y leías siendo mujer y sobre amores. Y si escribías bien, ¿no? Un peligro, además. Entonces, en ese tenor habría que ver qué tanto realmente, de que tuvo amores, tuvo con la condesa de Paredes, pero qué tantos estos amores podríamos realmente tener elementos de fuentes para pensar que eran amores eróticos carnales, y no amores heroicos y amores incendiarios. Ese es otro, ¿no? Y que en ese mismo proceso podríamos hablar de gentes tan corrientes y comunes como dos casos que encontramos en el Archivo General de la Nación. El primero es de María Gertrudis de la Cerda, alias la Chocolatera, en 1780, que en su negocio llegó a besar 2 veces a una doncella, a María Josefa, que iba a comprar chocolates, ¿no? Y le propuso tener mala amistad, es decir, llevarla a un acto concupiscente. Las autoridades le preguntaron a la doncella si la dicha chocolatera le dijo que aquellas torpezas no eran pecado, y dijo la doncella que no eran pecado, pues el padre de confesión de la chocolatera se lo mandaba, diciéndole que como fuera solo
con una no había problema. Una no es ninguna. Así es. El caso 2 que les traigo es precisamente el de Gregoria Piedra, alias La Macho, en 1796. En procesión de Santa María cerca del Real de 14 se detuvo por ser acusada por María Vicenta Vargas, porque María Vicenta Vargas la vio comulgar en traje de hombre y que disimuladamente se llevó las manos a la boca para sacarse la santa hostia y tratar de venderla después. Entonces, cuando la remiten a la cárcel de esta ciudad, ¿qué creen? Se empieza a escribir. Ella es una mujer hombruda, prieta, cara de hombre, cuerpo y andar a lo propio, el pelo anillado, lo que quiere decir negroide. Ajá. Andaba por la plazuela de las Vizcaínas, por ahí se le ha visto, y es conocida por esos lares como Gregoria La Macho. Y la han visto en ambos trajes, aunque más común en hombre, jugando a la pelota, picando, haciendo rayuela, acompañada de más bien mujeres que de hombres. Ha estado presa en la cárcel de la ciudad 4 ocasiones por haberla cogido vestida de hombres, por pleitos y por borucas. Nuevamente, volvemos a las cuestiones de la identidad. Era muy difícil ser mujer. Y ser mujer novohispana de clase social era la que se salvaba un poco y siempre andaba con su séquito. No se salvaba de la desigualdad, se salvaba ¿de qué, muchachos? Tal vez de las transgresiones de ser identificada como bruja, ser identificada como sodomita, etcétera, porque también en esa época había, como hoy, corrupción e impunidad. Claro, como si otra cosa que está en esa época, ¿no? También que sigue existiendo, ¿no? Y bueno, seguramente tiene mucho que decirnos, así es que ahí va nuestra multilínea 41 55 10 60 o la sin costo 01 800 080 1060. Si usted navega en las redes sociales, pues díganos qué opina de lo que estamos conversando con nuestra invitada. Puede ser a través de nuestro correo electrónico, que es en el jardín de las orquídeas, @radioeducacion.edu.mx, en el Facebook como en el jardín de las orquídeas y en Twitter como @orquídeasradio. Y bueno, nuestros compañeros Erender y Víctor están recibiendo sus comentarios por todas las vías y vamos a leer algunas, ¿te parece? Bueno, por todas las vías, soñó eroticón también. Hablando en el contexto. Regresamos en un momento. Hablando de que están recibiendo por todas las vías, pues ya llegaron comentarios. Llegaron llamadas telefónicas que agradecemos infinitamente. Dice Olga Nelly Estrada: excelente, muy interesante el programa. Felicidades a la doctora Peña y al equipo que la acompaña. Pues viene solita ella. Gracias, también Josué Quino habló y dice: gracias a todos, los estamos escuchando. Gracias. Dice Ale Nolasco: un saludo a Eli Nolasco de su familia, mi manita. Gracias, hablando de... Qué bueno. También saludos a Francisco Zárate Rivera, todos, estos son los de Facebook, ¿no? Ok. Y el perfil Trodos, Círculo de Masculinidad,
Adriana Gómez, Adrián Mendieta Moctezuma, Andoni Bello Lanestosa, Rigel García, que están todos escuchando el programa y le han dado me gusta a nuestra página de Facebook. Muchas gracias. Gabriela Martínez, ella habla de Cuauhtémoc, dice, deseo saber si la doctora da cursos o pláticas sobre los temas de Roma y Grecia, que fueron los temas del programa pasado, y si pudiera dar una bibliografía en torno a esto, a Roma y Grecia, y bibliografía también del tema de hoy, y manda muchísimos saludos. Gracias, Gabriela. ¿Qué le dices? Claro Yesenia, que sí. Pues miren. ¿Qué habría que leer? ¿En dónde? Pues dices que tampoco hay mucha información. Bueno, pero hay básica. Y lo primero que hay que leer para estas culturas antiguas prehispánicas, por ejemplo, está Motolinía en el libro Perdido, Las Casas, Apologética Histórica, Historia Sumaria, Torquemada en Monarquía Indiana, Sahagún, Historia General de la Nueva España, entre otros. Y de los recientes, pues qué mejor que, ¿qué te gusta? Esta Noemí Quesada, con Amor y Sexualidad entre los Aztecas, ¿no? Oliver Willem, precisamente Pecado Nefando, que es una de las principales, y finalmente Gibson, con los aztecas bajo el dominio español, ¿no? Cómo las estructuras sociales se van rompiendo. Primero por el sacrilegio de pensar que eran antropófagos, que idólatras y sodomitas. Claro, también nos habló Ángel Orozco, dice, espero puedan comentar algo relacionado con las relaciones amorosas entre primos, porque ahora está mal visto. Si antes, pregunta si antes en algunas culturas era algo normal o hasta obligatorio. Me agrada mucho el programa. Que sí. Las cuestiones que se dan de tabús del incesto, han cambiado a través de la historia. Algunos se consideraban desde, digamos, la sexta generación, hasta lo que tendría que ser la consanguinidad directa. Y habitualmente lo que está prohibido en el incesto es consanguinidad directa con padres. Padres, primos hermanos, hermanos de sangre, hasta ahí. Y finalmente era una práctica muy común, sobre todo se sigue estilando hoy en el norte, para lo que era la protección de las herencias. Y primos hermanos se casan para protección de las herencias. Y bueno, y a nivel histórico, pues tenemos los grandes casos de que les gustan a ustedes, los egipcios, donde precisamente para conservar la realeza al trono se casaban hermanos y hermanas. El refranero mexicano tiene un dictum extraordinario que se cumple a cabalidad, que dice, a la prima se le arrima. Así es. Y se considera que parte de las prácticas sexuales son estas como iniciaciones que cada uno tiene, ¿no? Hay habitualmente o desafortunadamente en algunos casos, las iniciaciones se dan entre familiares, ¿no? Algunas como formas de abuso y otras como realmente formas eróticas o amatorias. De la investigación. De hecho, en el Pecado Nefando se prefería precisamente que se tuvieran relaciones entre gentes del mismo sexo antes que el bestialismo, por ejemplo. Doctora Yesenia, bueno, ya se nos acabó el tiempo. Es maravilloso. Una última preguntita. Sí, porque habla sobre las clases sociales, ¿no? Y la persecución, porque de repente no es lo mismo Bacín que Jarro, también dice. Así es. ¿no? Y a los que les cae duro, pues son a las clases oprimidas, ¿no es así? Definitivamente, lo que habíamos comentado. Efectivamente, la persecución que se da por prácticas homoeróticas y lesboeróticas se da en la época colonial hacia los más desprotegidos, hacia todo aquello que se consideraba no de la institución religiosa, judíos, no convexos que se venían para acá, castas, negroides, cuestiones que tenían que ver con nobleza indígena, etcétera, y difícilmente se llevaban a cabo actos de fe, por el Santo Oficio hacia los españoles. Eran grandes escándalos, pero no por eso se perseguía. Y uno de los puntos específicos a entender también es que en la época prehispánica, no se perseguía la condición de homoerotismo y lesboerotismo, se normativizaba, y al normativizarse podía haber momentos en que era permisible y momentos en que era no admisible, y de ahí que la persecución llega, ¿con quién? Con los españoles. Gracias a Efraín AOGL, ahora sí, Efraín AOGL, cariños a todo el equipo y a la invitada, y me encanta que compartan la memoria, nuestra memoria de la diversidad sexual. Gracias, Efraín. Javier Barón dice, me parece muy interesante estos temas porque enriquecen el conocimiento sobre la sexualidad de las personas.
Dice que los escuchamos. Que los escuchamos. El asunto del falo debe verdaderamente difundirse en nuestras sociedades de la infancia y adolescencia. Saludos a todos los noctámbulos. Bueno, eso. Pues, Yesenia Peña, doctora queridísima, muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión en el programa. Te agradecemos infinitamente tu paciencia, tu conocimiento y tu disposición. Al contrario, un honor para nosotros y que sigan oyendo El Jardín de las Orquídeas. Perfecto con eso. Bueno, nos despedimos de usted en donde quiera que nos escuche o nos vea y lo invitamos la próxima semana a que intentemos analizar lo que sucedió en México en la primera mitad del siglo XX y en el baile de los 41. Famosísimo. La invitamos a continuar conectado a través de las redes sociales. El correo electrónico, se lo recuerdo, es en eljardindelas.orquídeas @radioeducacion.edu.mx. Y en nuestro perfil de Facebook, en el Jardín de las Orquídeas, y en Twitter, @orquídeasradio. Buenas noches, México, todo el continente americano. Buen día. El resto del mundo. Esto fue En el Jardín de las Orquídeas. un encuentro con la diversidad sexual. Agradecemos al artista plástico Antonio Suárez por la aportación de sus pinturas para dar imagen a este programa. Operación de audio, Antonio Fernández, Francisco Aguilar, Luis Luna y Raúl Núñez. Prácticas profesionales, Ilse García Cortés. Responsables de la transmisión vía streaming, Mónica Salcedo y Jorge Humberto Chávez. Atendiendo las redes sociales y teléfonos, Víctor Bárcenas y Heréndira Salazar. Asistente de producción, Alma Lilia Martínez Baje. Voces, Ignacio Casas y Aide Hunda. Investigación de Víctor Bárcenas. Musicalización y efectos, Heréndira Salazar. Compañeros del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Realización, Axel Harms. Camarógrafos, Miguel Guerrero y Rubén Belauzarán. Operación de audio, Joana Rodríguez. Iluminación, Narciso Ordaz. Asistente de cámara, Bernardo Fernández. En la conducción de Morelos, Alma González Figueroa. Nos despedimos de los internautas que nos siguieron en www.radiomexicanacontemporánea.com. En la conducción desde la cabina, José Vasconcelos, José Ángel Domínguez y Elizabeth Nolasco. Coordinación ejecutiva, guión y producción, Laura Elena Padrón para Radio Educación. Yo pues, mi adorada Filis, que tu deidad reverencio, que tu desdén idolatro y que tu rigor venero. Ser mujer ni estar ausente no es de amante impedimento, pues sabes tú que las almas distancia ignoran y sexo. Fragmento de A la Marquesa de Laguna, Sor Juana Inés de la Cruz.